¿Sabías que no invertir tu primera nómina puede hacerte perder poder adquisitivo cada año? No dejes que el IPC se coma tus ahorros. Hoy aprenderás por qué es fundamental invertir, dónde puedes hacerlo y cómo puedes empezar con estrategias simples y efectivas. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y llevo máscara porque estaba en el banco, ahora ya no, pero dije los 100.000, así que todo el mundo a suscribirse. Y venga, que ya queda muy poquito. Quiero agradeceros todo vuestro apoyo y en especial vuestros comentarios y aportaciones, que siempre son fuente de inspiración. Hoy he preparado esta sesión inspirado en un mensaje que me dejó Aitor, lo podéis ver por aquí. Él me retó a dejarme de la suegra, os dejo otro vídeo por aquí, y a pensar como si fuera su primo. Alguien que acaba de empezar a trabajar, que cobra 1.500 euros y que ya tiene 10.000 euros de ahorros. ¿Cómo debería invertir su primera nómina? Pues es lo que vamos a ver hoy, juntos. Y empezamos por el principio. ¿Por qué tenemos que invertir? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez la frase: invertir no es solo para ricos, para cualquier persona que quiera hacer crecer su dinero, y sea para alcanzar objetivos, ya sea la jubilación, un viaje o incluso la entrada de un piso. ¿Es correcto? Ni sí ni no. Aquí quizás vemos la necesidad de ahorrar, pero creo que la conciencia del problema aún queda lejos. ¿Pero qué dices, banquero? Todo el mundo ya tiene que saber que el dinero de la cuenta pierde valor cada día, y no invertir no es una opción si quieres mantener tu calidad de vida en un futuro. O mejor dicho, no invertir sí que es una opción, pero es una opción que te va a condenar a las pérdidas. Ese enemigo invisible que reduce tu poder adquisitivo año tras año tiene un nombre: la inflación. ¿Y qué es la inflación? Para hacerlo sencillo, no es el IPC en sí. El IPC es simplemente la lectura de una cesta de productos, como podría ser el pan, la gasolina o la electricidad. Y lo que realmente nos hace daño es ese aumento del coste de la cesta de productos, lo que llamaríamos inflación, el incremento de este IPC. Pensad que es como una termita invisible. Tú ves una silla intacta, nueva, y el día que te sientas se rompe porque está hueca. Pues la inflación hace lo mismo. Tú en tu cuenta ves el mismo dinerito, y cuando lo quieres ir a gastar ves que puedes gastar menos. Y para comprenderlo mejor, sigamos con unos ejemplos prácticos. Y empezamos con la gráfica o la cotización del café. ¿Qué es la cotización, banquero? Aquí tenemos una línea temporal del tiempo y en función de este tiempo, el café o los futuros del café, que no lo veis que queda cortado, cotizaba o valía diferente precio. Supongamos, en el 2004, un kilo de café te costaba 61 euros. Vemos que ha habido momentos, por ejemplo en el 2011, que estaba mucho más caro, pero lo que debemos ir viendo es que igual que en el 2004 podíamos comprar café a 59, en el 2020 está al doble casi, a 90 o a 100. Y si mirásemos ahora estaría mucho más caro. Lo que quiero decir que si tú dejaste 100 euros en la cuenta, en el 2000 te podías comprar X kilos de café, pero hoy en día menos. ¿Por qué? Porque tu poder adquisitivo, ese dinero que tienes en la cuenta, se hace pequeñito. Los productos consumibles, sea el Brent, sea la electricidad, sea el trigo, sea el azúcar, normalmente con el paso del tiempo van aumentando su valor. Y para los más curiosos que quieran conocer el IPC de fechas concretas, solo que en Google pongan IPC, la primera opción ya les saldrá el INE del Instituto Nacional de Estadística y tendríamos que ir a cálculo de variaciones. Y aquí tendríamos una operativa para calcular el IPC de las fechas que deseemos. Supongamos, a ver, ¿cómo ha ido desde el enero del 2020, antes del COVID, hasta enero del 2024, el año pasado? Pues veríamos que el IPC, ese aumento del coste de vida, mejor dicho, inflación, habría aumentado un 16,7%. Significa que si tú has tenido dinero en la cuenta desde el 1 de enero del 2020 al 1 de enero del 2024, habrías tenido unas pérdidas del poder adquisitivo de ese 16,7%. Y para trasladar mejor este efecto vamos a ver otra comparativa, unos datos diferentes. Y os dejo un vídeo por aquí. En ese vídeo vimos o tratamos que mi tío abuelo, en paz descanse, compró con 60.000 pesetas, que al cambio en euros serían 360 euros, un piso de 70 metros. Estamos hablando del año 1967. Y por otro lado, años más tarde, mis padres en el 84 compraron con 4 millones de pesetas, que sería al cambio casi 25.000 euros, otro piso, un poquito más grande, de 94 metros. ¿Me podéis explicar si en el año 1967 alguien hubiera dejado 360 euros en la cuenta que tendría hoy? 360 euros. ¿Y estos 25.000 euros? Lo mismo. Pero en cambio vemos que con este coste, con este efecto de la inflación o los diferentes activos o inversiones, cómo han evolucionado, en este caso mi tío abuelo, con esas 360 euros o 60.000 pesetas, tendría un piso como mínimo de 60.000 euros, que os digo que valdría de 100 a 120.000. Y en el caso de mis padres, este piso, que valía 4 millones, costaría unos 275.000. En este caso hemos tenido una revalorización del 16.000%, y en este otro caso, del 1.000. Nosotros si calculamos la rentabilidad media o la evolución media de este inmueble ha sido de un 9,70.
Del piso de mis padres, que lo compraron más tarde, un 6,44. Pero aquí, ojo al dato, el IPC de estos últimos 56 años ha sido un 2.791,40. Pero esto equivalente en año sería una media de un 6,28. ¿Qué os quiero decir? Que esas 60.000, esos 360 euros, hoy tendríamos lo mismo, habríamos perdido mucho poder adquisitivo. En cambio, en este ejemplo concreto, invirtiendo en un piso, vemos que incluso hemos batido a esa inflación. Y ahora que ya hemos detectado el problema o necesidad, sigamos. ¿Dónde invertir? Ahora que ya entendemos el impacto de la inflación y cómo esta reduce nuestro poder adquisitivo, es momento de ver cómo podemos proteger o hacer crecer nuestro dinero. Pero antes de entrar en estrategias específicas, ¿qué significa realmente invertir? Ahorrar significa mantener un monto fijo que no se mueve, ni para bien ni para mal, si no tenemos en cuenta la inflación. Invertir, en cambio, es aceptar un riesgo controlado, a cambio o en busca de un retorno positivo. Lo que claramente implica que tu dinero puede subir o bajar. Y en esencia sería aceptar el riesgo que otras personas no quieren asumir, con la esperanza de que el retorno compense ese riesgo. O lo que tradicionalmente se dice especular. Y entonces, ¿dónde podemos invertir? Normalmente las inversiones se agrupan en dos grandes familias, la renta fija y la renta variable, o que también podríamos hablar de otros activos, como las commodities, que sería el oro o ese petróleo, o los inmuebles, que también sabéis que me gustan mucho. La renta fija es deuda, como prestarle dinero a alguien, en este caso a un gobierno o una empresa a cambio de un tipo de interés. Es estable, ideal para el corto plazo y para reducir riesgos. Y algunos ejemplos serían las letras del tesoro, o bonos corporativos. En cambio, la renta variable son participaciones o trocitos de empresas. Aquí te conviertes en el dueño de una pequeña parte de dicha empresa. Puede ser volátil a corto plazo, pero históricamente han demostrado que es lo más rentable. Y algunos ejemplos podrían ser acciones simples, como Apple, Google, o bien podríamos invertir en esta renta variable a través de índices, S&P 500, MSCI World. Vale, banquero, ¿pero qué tenemos que escoger? Vamos a ver qué ha pasado los últimos años, a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Y aquí veríamos una gráfica del 1900 hasta el 2022, con las diferentes potencias, y aquí podemos ver su evolución. Veríamos la década dorada de Japón, que luego se fue, y aquí veríamos cómo estaría dominando Estados Unidos. Pero no estamos hablando de esto, ¿verdad? Estamos hablando qué es más rentable, si acciones, bonos o letras del tesoro efectivo. Aquí nos daríamos cuenta en esta gráfica, hablando de Estados Unidos, que del 1900 al 2022 el retorno que tuvieron las acciones fue de un 6,4, versus los bonos un 1,7, versus esas letras del tesoro al 0,4. Y si bajamos un poquito más, nos daremos cuenta que en todo el mundo, sin Estados Unidos, pasa más de lo mismo. Un 4,3 estas acciones, 1,4 estos bonos y 0,4 estas letras del tesoro. Por lo tanto, nos damos cuenta en este caso que sería casi 3 veces más rentables, y en el caso de Europa que como mínimo 2 veces más rentable en todos estos años. Vale, banquero, es mejor la renta variable, te creo. Entonces, ¿por qué dices que necesitamos más tiempo? Gran y fantástica pregunta. Todo el mundo tiene que recordar el binomio rentabilidad-riesgo, o que no existe el bueno, bonito, barato. Ya sabéis que no se puede tener todo, o hay que buscar un equilibrio. Y ahora podríais ver en pantalla la gráfica del S&P 500, es el índice que representa las mayores 500 empresas de Estados Unidos por capitalización. Del 2019 hasta la actualidad, ¿qué vemos que ha hecho? Subir, subir y subir. Y si vamos más atrás, pues desde el año 71 veríamos que también ha hecho subir, que subir, que subir. Pero sí y no. ¿Qué vemos aquí en medio? Vemos una pausa. ¿Qué significa esta pausa? Podríamos ver o recordar que en el año 2000 petó la crisis de las .com y que después petó la crisis de las subprime. ¿Qué nos damos cuenta, señoras y señores? Que aunque en el largo plazo sea muy rentable o más rentable o veamos que suba, en este caso vimos una década de estancamiento. ¿Por qué? Porque alguien que hubiera entrado en el 2000 hasta más o menos el 2013 no hubiera recuperado su dinero y ganancias. Y está claro que personas que hacen aportaciones periódicas, que hubieran ponderado su aportación, o gente con más suerte o no suerte, que hubiera comprado en estos valles, que hubiese tenido rentabilidad antes. Pero recordar que siempre, y más en el caso de las inversiones, nos tenemos que plantear el escenario a malas, no a buenas. Por lo tanto, y no quiero hacer spoiler, ahora que estamos aquí arriba, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner todo nuestro dinero ahora? ¿O hacer aportación periódica por si viene un retroceso, promediar nuestra aportación? Va, que no quería hacer spoiler. Ahora ya sabemos que aunque sea más rentable a largo plazo, en cortos periodos puede ser mucho más negativa. O este es el motivo que normalmente para la renta variable se suelen indicar 10 o 15 años, porque nadie sabe si vas a entrar en el peor momento posible. Pero por eso he hecho un poquito de spoiler, que habrá mecanismos que veremos más hacia adelante. Venga, ahora ya tenemos claro que la renta variable ha sido más rentable a largo plazo. ¿Falta algo?
Oye, banquero, que el mundo es muy grande. ¿Dónde invierto? Y volvemos a esta pantalla. ¿Por qué? Porque de entrada ya vemos cierta dominancia de Estados Unidos. Y seguimos bajando. Hemos visto que las acciones eran un 6,4 versus 1,7. ¿Pero qué nos hemos dado cuenta? Que si cogíamos todo el mundo sin Estados Unidos era un 4,3 y 1,4. Quiero decir que este 6,4 respecto al 4,3 estamos hablando de una diferencia de 2 puntos, que si lo multiplicáis por 100 años podéis apreciar que la diferencia a largo plazo o la dominancia que ha tenido Estados Unidos ha absorbido la mayor parte de rentabilidad de todo el mundo hasta la fecha actual. Y ahora algún alumno avanzado podría decir: ¿pero gestión activa o gestión pasiva? Recordar, gestión activa, gestoras que intentan batir al mercado, mayores comisiones. Y pasiva, replican un índice como el S&P500 con menores comisiones. En esta gestión pasiva es donde entran los famosos fondos indexados, fondos que replican o imitan la cotización o comportamiento de un índice. ¿Y qué es un índice? Es un conjunto de empresas o activos que representan un mercado, un sector específico. Por ejemplo, hemos hablado del S&P500, las mayores 500 empresas por capitalización de Estados Unidos. Y encontraríamos otros índices, como el MSCI World, que agruparía las mayores empresas por capitalización del mundo desarrollado. Y nos ayudaríamos de SPIVA, que el acrónimo significa Standard & Poor's Índices versus Gestión Activa. Durante más de 20 años, nuestra reconocida investigación ha medido los fondos gestionados activamente en comparación con sus índices de referencia en todo el mundo. ¿Y qué nos daríamos cuenta? Que si hablamos de Estados Unidos y hablamos de un periodo de 10 años, el 90% de los fondos tuvieron un rendimiento inferior al S&P Composite. Si nos vamos al Canadá, un poquito más de lo mismo. Pasados 10 años, casi el 97% de los fondos de gestión activa no han podido batir al propio índice. Y si nos vamos a México, pues nos daremos cuenta que en México y en cualquier sitio, normalmente, mucho más de la mayoría, cercanos al 90%, la gestión pasiva lo hace mejor que la gestión activa. Y podríamos seguir con un pequeño ejemplo práctico, pero que lo saco un poco de contexto, pero que todo el mundo analice y compare bancos con otros bancos, ETFs, pero que compare indexados, no indexados. Aquí veríamos un fondo de CaixaBank, renta variable global. Es un fondo de renta variable mundial. Perfecto. Intento mirar el track. Vemos que este fondo tiene bastante antigüedad, del 2011, ya tiene más de 10 años. Vemos que la ficha es insuficiente, vemos que en la ficha la clase nos indica un 7, pero vemos que el índice, ya de entrada, parece que lo ha hecho mejor. ¿Cómo nos podemos ayudar? Podríamos ir, por ejemplo, a Morningstar. A Morningstar normalmente tienen bien resumidos los datos. Veríamos los últimos años, pero insisto, vamos a ver esos últimos 10 años. Nos daríamos cuenta que el rendimiento medio de este fondo de inversión sería un 6,85. Hemos dicho que invierte en renta variable global. Vamos a ver otra alternativa. En este caso, un indexado al MSCI World, que sería Vanguard Global Stock. Podríamos ver el kit, porque pensar que es un fondo de Estados Unidos y para poder contratarlo desde Europa tendríamos que tener este kit en español, y si seguimos bajando podríamos ver sus fichas o más detalles. Aquí tendríamos la ficha original, lo que pasa que no nos hable detalles. Vemos el 2023 un 19, periodo un 12, vale, muy bien. Pues volvemos a Morningstar y que nos damos cuenta si bajamos un poquito más, que en este caso, este fondo indexado al MSCI World, veríamos que la rentabilidad media de los últimos 10 años es un 11. 11,5 versus 6,85 no es el doble, pero hay mucha diferencia y más por 10 años. Con lo que personalmente mi mayor volumen de inversión va indexado, que eso no quita que haga algunos pinitos o que tenga alguna inversión en gestión activa o para atacar alguna tendencia. Y algunos dirán: pero oye, banquero, ¿en qué índice invertimos? Pues siguiendo con esos índices, de más a menos rentable o de menos a más diversificado, podríamos hablar en primer lugar del S&P500, que ya lo hemos comentado. Y después podríamos seguir con el MSCI World, que sería el índice de las mayores empresas del mundo desarrollado. Para cualquier nivel me decantaría por este. No tan rentable hasta el momento por el S&P500, pero sí más diversificado y con más capacidad de adaptación futura, por si alguna vez Estados Unidos perdiera el trono. Y tal y como podéis comprobar, igualmente tiene casi un 70 de peso en Estados Unidos. Y por último, hablaríamos de ese MSCI ACWI. Este MSCI ACWI sería el MSCI World, pero tendríamos que sumar los emergentes. Sería más o menos de un 85 a un 90% MSCI World, más ese 10 o 15% de emergentes. Y recordar el binomio rentabilidad-riesgo. El más rentable hasta el momento ha sido el S&P500, pero está concentrado en Estados Unidos. El segundo más rentable y más diversificado, el MSCI World. Y si nos vamos al MSCI ACWI, sería el que está más diversificado, pero que sería menos rentable, insisto, hasta el momento. Y ahora que ya sabemos el por qué y dónde, sigamos con el cómo. Y ahora recordaros, vamos a centrarnos en el caso de Aitor. Nueva nómina de 1.500 euros y ya tenía ahorrados 10.000 euros. ¿Y ahora cómo seguimos?
En primer lugar, tendríamos que saber o diferenciar su capacidad de ahorro de sus ingresos, de sus compromisos de pago, para ver realmente el ahorro disponible. Vamos, que si cobra 1.500 pero gasta 1.000 euros para vivir, le van a quedar 500 euros de ahorro. No podemos hablar de invertir 1.500 si realmente el ahorro que él tiene disponible son 500 euros. Y recordar, esa inflación o esa pérdida de poder adquisitivo es sobre nuestros ahorros. Alguien que no pueda ahorrar tendrá otros problemas. Punto 2, también muy importante. Antes de invertir, Aitor lo que tiene que hacer es asegurarse un fondo de emergencia. ¿Y qué es eso? Un colchón de dinero reservado, no invertido, que serviría para cubrir imprevistos, la pérdida de ingresos, una reparación o un gasto médico. No llamemos al mal tiempo. Y lo ideal es que este fondo cubra de 3 a 6 meses de sus gastos básicos, dependiendo de la situación laboral y estabilidad laboral y de los gastos fijos, por supuesto. Pero en el caso de Aitor, si decimos que tiene 1.000 euros de gastos fijos, no lo sé, pues tendría que apartarse por seguridad 3.000 o 6.000 euros. ¿Y por qué? Porque el dinero que inviertes está sujeto a fluctuaciones y si surge un imprevisto podrías necesitarlo vender en el peor momento y perder dinero, con lo que el fondo de emergencia te da tranquilidad y evita que tengas que tocar tus inversiones. Visto que tenemos que tener claro nuestro ahorro disponible, no son nuestros ingresos, es lo que tenemos disponible, después de los gastos el ahorro que nos queda. Visto que necesitamos en primer lugar un fondo de emergencia por cualquier cosa que pueda pasar, os lo aseguro. Saltaremos al tercer punto, cómo empezamos a invertir o a diversificar. ¿Quieres aprovechar una promoción única? Con Freedom24 puedes ganar acciones gratis valoradas entre 3 y 800 dólares cada una. Para nuevos clientes y en función del ingreso puedes obtener 3, 10 o incluso 20 acciones de regalo. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, con una capitalización de más de 7.000 millones de dólares. Está correctamente inscrito, regulado y presenta garantías. Con Freedom24 puedes invertir en más de 40.000 acciones, opciones sobre acciones y más de 1.500 ETFs de todo el mundo. Recuerda que tienes mi enlace en la descripción del vídeo para abrir tu cuenta y acceder a las promociones vigentes. Y ahora nos encontramos en el Excel cuánto poner en un fondo, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y hoy vamos a jugar con estas dos pestañas. Pensad que estaban más atrás y las he adelantado. Y esta, que hablamos de la cartera de inversión, os dejo un vídeo por aquí muy interesante. En este sentido, la cartera de inversión empezaba por tomar conciencia, organizar nuestro patrimonio. Y ya vimos que tendríamos que polarizar, separar nuestras necesidades por temporalidad, corto, medio, largo o por tipos de activo, que es lo que hemos hablado un poquito hoy. Monetario, saldos en la cuenta. Renta variable sería para el largo plazo. Y aquí, poniendo todas nuestras posiciones, nos saldría la exposición a estas tres variables o tipos de activo. En este caso estaba del último día, lo borraríamos todo. Aquí tendríamos que poner entidad, pues no lo sé. Ahora supongamos que es el Sabadell. En este caso, Aitor, 10.000 euros. Supongamos que ya tiene ese fondo de emergencia. Y aquí pondríamos, pues, ahorro. ¿Qué nos damos cuenta? Si estas son las posiciones totales de Aitor, nos damos cuenta que lo tiene todo a corto plazo, con lo que no sería óptimo. Así no estaría optimizando su resultado a largo plazo. ¿Cómo tenemos que proseguir? Entonces iríamos a la primera pestaña. Y ahora nos encontraríamos en este simulador para que todo el mundo juegue y pueda ver sus aportaciones periódicas. ¿Qué os quiero decir? Capital total, 10.000. IPC, inflación necesaria para no perder poder adquisitivo. Si la media de los últimos años ha sido un 3, si Aitor tiene 10.000 euros, si no gana este 3%, al año siguiente ha pedido el poder adquisitivo de 300 euros. Y recordar que el interés compuesto no es lineal, es exponencial. Por eso al cabo de 10 años no es 3 por 10, 30%, sino que es exponencial, esta formulita de aquí, y veríamos que al cabo de 10 años no sería un 30, sería más, casi un 35%. Dicho esto, aquí tenemos un cuadro con rentabilidades medias que nos podrían dar diferentes fondos de inversión. Y para partir de un ejemplo, vamos a coger como ejemplo, disculpad la redundancia, este Vanguard Global Stock que representaría el MSCI World, que podríamos contrastar o ver que en fecha actual, recordar, rentabilidades pasadas no aseguran futuras, pero en algo nos tendremos que fijar, que los últimos 10 años de media es un 11, es un 12 y es un 10. Por lo tanto, nosotros, si confiamos que la rentabilidad media al cabo de un tiempo que nos dé esa inversión, ese fondo indexado, es de un 11 o a un 13, nosotros deberíamos invertir solo un 27% de nuestro capital. Entenderme. Si supongamos que encontramos un fondo de inversión mixto que nos diera de media un 5%, lo dudo, necesitaríamos invertir 6.000 euros. ¿Por qué? 6.000 euros por el 5%, ganaríamos 300 euros. Es decir, tendríamos que invertir más de la mitad de nuestro dinero o de nuestros ahorros para conseguir batir ese IPC. A mí me incomoda, a mí no me deja tranquilo. Y si no, dejarlo en comentarios para otras sesiones de estos fondos mixtos que no funcionan muy bien. Prefiero polarizar nuestras necesidades. ¿Qué hemos dicho? ¿Largo plazo? ¿Qué hemos dicho? ¿Batir IPC?
pues me fijaría en un 11 o en un 13. ¿Por qué? No porque sea más grande o sea más elevado, que eso ya también me gusta, sino porque a priori tenemos que invertir menos de la mitad de nuestro patrimonio. ¿Tú cómo vas a estar más tranquilo si tienes 10.000 euros, habiendo invertido 6.000, que te quedan 4.000 en la cuenta? ¿O haber invertido 2.500 y quedándote con todo el resto en la cuenta? Que incluso cuando los tipos de interés sean positivos de ese grueso podrás hacer tipos garantizados y cuando no, no. Yo prefiero esta opción más polarizada, pero no es una recomendación. Estos son estadísticas y cada uno tiene que hacer sus propios estudios o análisis. Dicho esto, si hablamos de MSCI World un 11, realmente para batir IPC tendríamos que hablar de invertir este 27,27%, estos 2.700. En este caso, si no ha invertido, si tiene que empezar a invertir, no hay que correr. Prefiero que cualquier persona empiece con este 23% y una vez tenga un poco de experiencia, que haya visto alguna crisis, algún retroceso, que se anime y suba este porcentaje. Porque estoy seguro que muchas personas me llamarán casposo. ¡No, banquero! Que tienes que invertir de un 40 a un 60 en renta variable cuando eres joven. Sí, no. Vuelvo a lo mismo, estamos en máximos históricos, no sé si va a seguir estirándose o no, pero prefiero guardarme algo de liquidez o para operaciones inmobiliarias o ¿para qué? Para poder recomprar renta variable si vienen caídas o retrocesos del mercado muy acusados, del 30, 40 o 50%. Que aunque parezca que no, que si el COVID, que si conflicto Rusia con Ucrania, siempre hay excusas del mercado para estos grandes retrocesos y por ejemplo para volver a posicionarse. Dicho esto y para no enrollarme, de estos 10.000 euros, ¿qué hará? ¿Va a invertir 2.300 euros de golpe? No, señoras y señores, si estamos en máximos históricos, lo que tenemos que hacer es ponderar nuestra aportación. No sabemos si estamos arriba, no sabemos si estamos abajo. Las crisis normalmente dicen que duran 4 años. Alguien muy conservador invertiría estos 2.300 euros en 48 meses en aportaciones de 48 euros. ¿Que lo ves muy aburrido? Lo podrías hacer en 36. ¿Que quieres ser más agresivo? La pones de golpe. Pero es lo que comentamos. O tienes cada mes 10.000 euros para invertir, que si es todo tus ahorros, que no sé cuánto tiempo has tardado y lo inviertes y te cae un 40% y necesitarás el dinero, tendrías que consolidar las pérdidas. Y no invertimos para perder, precisamente. Y aquí tendríamos la primera estrategia simple para unos ahorros previos. En este caso, Aitor, ¿qué tendría que escoger? Pues venga, de estos 10.000 euros, la aportación, ¿a cuántos meses la quiero hacer? ¿De qué importe? Supongamos que es un poquito más agresivo, no se quiere esperar 4 años y lo quiere hacer a 3. Pues estaría 36 meses y el importe, imaginar, esto es un indicativo, una aproximación, 64. No, que queda muy feo, 65. Perfecto. Al cabo de 3 años, la aportación inicial que tendrá, la revalorización ya lo veremos a toro pasado, sean 2.340. ¿Está bien? ¿Está mal? Nos podríamos volver a ir a cartera de inversión, aquí en vez de monetario, renta variable. ¿Cuánto hemos dicho? 2.340. 2.340. ¿En qué entidad? Yo qué sé, MyInvestor, fondos indexados. ETFs tienen más comisiones, por decir algo. ¿Esto de qué finalidad tengo? ¿Largo plazo o pues protección IPC? Perfecto. Ya podríamos ver aquí cómo estaría cambiando nuestra estructura. ¿Qué pasa? ¿Que tendríamos 10.000 más 2.340? No, hombre, estos 10.000 habría que restarle la aportación que le hemos quitado. Y no sé si alguien ya se ha dado cuenta de una cosita. ¿Cómo lo tendríamos? Correcto. Aquí veríamos nuestro estado inicial, estos 10.000, al 3%, sobre este 23%, pues tendríamos que invertir más o menos esto. Por lo tanto, ya tendríamos el caso de Aitor. No, señoras y señores. ¿Por qué? Porque hemos hablado del ahorro previo, y es un error muy común de muchas personas dejarse ese ahorro periódico. ¿Por qué, señoras y señores? Supongamos este escenario de aquí 3 años, que aquí os puedo ir a hacer copias de pantallas para poner el escenario actual y el escenario futuro. Hemos dicho que él estaba ahorrando de 1.500, 500 euros. Puede parecer mucho o poco, pero si tú coges 500 euros, los multiplicas por 36 meses, si realmente lo ahorrara tendría 18.000 euros más. Entonces, si Aitor enciende, da de alta una aportación periódica actual de 65 euros, pero se olvida del ahorro que va a hacer mes a mes, realmente estaría perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque al cabo de 3 años tendría invertido 2.340, pero con todo este ahorro, que vemos que supera los 10.000 euros que tiene iniciales, le volverían a dejar desbancado. Con lo que tenemos que hacer, señoras y señores, lo mismo, pero con esa aportación o ese ahorro mensual. El que ahorra cada mes 500 euros. Ah, vale. De esos 500 euros, el 23, ¿cuántos son? 115. ¿Y esto cuánto lo tiene que hacer? Cada mes que ahorre 500. Si ahorra 400, se supone que tendría que modificar y ahorrar un poquito menos. ¿Que él cobra más o ahorra más 600? Tendría que poner un poquito más. Volvemos. No es ni blanco ni negro, hay que empezar por algo y la constancia es lo que nos dará los frutos.
Lo que sí que os quiero trasladar es que de estos 500 euros, supongamos que durante 36 meses va a seguir igual de estable. ¿Qué importe estábamos poniendo aquí? 115. Perfecto. Pues aquí en este caso ya estaríamos hablando de 4.140. ¿Qué os quiero decir? Que sí. Venga, supongamos ahora que cambia. Que utiliza... Venga, no va a utilizar... Venga, CaixaBank. Y ponemos estos 4.140. Aquí pongamos que más de lo mismo, ahorro, jubilación. ¿Y esto qué sería? Renta variable. Y entonces aquí, en este ahorro, le podríamos restar de este ahorro, que es lo que va a invertir en estos 3 años. Por lo tanto, ¿qué nos daríamos cuenta, señoras y señores? Que tendríamos cubierto o protegido el IPC de ese ahorro inicial y que en el mes a mes tendría que aportar ese 23 para, poco a poco, sin darse cuenta, y ir sumergiéndose en el mercado. Con lo que nos daríamos cuenta que en este caso él no tiene que aportar ni 65 o 115, que en este caso tiene que tener en cuenta las operaciones diferentes, lo puede hacer en un mismo, en otro diferente, pero ser consciente de las necesidades diferentes. Con lo que tendría que aportar 180 euros a fondos indexados. Y aquí no acaba la cosa. Estoy preparando un próximo vídeo donde resolveremos una duda muy común. ¿Cómo invertir o no invertir el dinero ahorrado para la entrada de la vivienda? ¿Deberías dejarlo en la cuenta, apostar por inversiones conservadoras o diversificar? Te adelanto que será un tema muy interesante, así que no te lo pierdas. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!